Hola, ¿cómo están? Espero en el Señor que se encuentren bien. Les damos la bienvenida en este devocional de miércoles del canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Sean todos ustedes bienvenidos y pues bueno, como es costumbre y necesario, vamos a comenzar este tiempo de meditación o reflexión bíblica con una oración. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, gracias por tu cuidado, tu provisión, Señor, por tu guarda. Gracias, Señor. Y también, Señor, por la oportunidad de poder compartir con nuestros familiares, hermanos y amigos este tiempo de devocional donde queremos compartir con todos ellos, Señor, de tu palabra, que para ti es más importante la santidad en la vida de cada uno de tus hijos, los creyentes, que su calidad de vida o la comodidad que pudieran tener en esta tierra, Señor. Pues vamos a comentarlo con nuestros hermanos y sustentarlo con tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Doctrinas, hermanos, que se presentan muchas veces en las iglesias y son doctrinas modernas, podríamos decirlo así, hermanos, y es que el concepto de que Dios, Cristo es Rey y nosotros somos hijos del Rey, rescatados por el Rey, y Dios es el Rey eterno y somos hijos del Rey, es que Dios nos ha llamado para que tú y yo podamos tener salud, dinero y amor fuera de problemas, fuera de enfermedad, e incluso no tendríamos por qué enfrentar la muerte si somos hijos del Rey. Eso, hermanos, no es sana doctrina, no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Jesús dijo, no es lo que Dios ha enseñado desde su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es entonces doctrina bíblica, es una doctrina centrada en el ser humano, una doctrina satánica que lleva a la gente a las iglesias no para adorar al único Dios vivo y verdadero por medio de Cristo, sino para que el hombre sea adorado, se sienta satisfecho por esas predicaciones que lo único que hacen es seducir los oídos, alimentar la carne y exaltar el ego del ser humano, donde el ser humano es el exaltado y no el único y verdadero Dios. Pero también hay muchos hermanos, familiares y amigos que, aún conociendo del Señor, siguen pensando que el propósito del cristianismo es que Dios está obligado a bendecirnos, a sanarnos, a que no enfrentemos la muerte, el sufrimiento, el dolor, sino precisamente por lo mismo, porque si Dios es amor, entonces si ponemos nuestra fe en Cristo, Él no tendríamos, por qué estar experimentando esto, pero otra vez, tampoco es lo que la Biblia dice. La realidad, hermanos, es que el cristianismo no es nada de lo que hoy pudieran enseñar en muchas iglesias, donde incluso mencionar como arrebato mis bendiciones, yo declaro por fe, cancelo mis palabras que no sean de prosperidad. Eso es precisamente el evangelio de la prosperidad. Hay mucho misticismo, pero no palabra de Dios. Hoy, hermanos, lo que quiero compartir con ustedes es hablar de la santidad o calidad y comodidad. O sea, para Dios, ¿qué es lo importante? ¿La santidad o la calidad de vida o la comodidad que podamos tener en nuestra vida? Y voy a presentar a ustedes algunos pasajes bíblicos. La Biblia es vasta en cuanto a este tema, pero quiero solamente presentar algunos pasajes bíblicos que consideré que eran importantes presentarlos para ustedes, no porque los demás no lo sean, sino porque son muy claros en este tema. Por ejemplo, comienzo con el libro de Levítico, capítulo 17. Levítico capítulo 17, y si tú nos puedes acompañar ahí en tu Biblia, para que nos acompañes con esta lectura, dice Levítico 17, desde el versículo 1 al 2, dice así el texto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que me han dado Jehová. A ver, es un poquito, dice, versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Otra vez el versículo 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro
Dios. Y de ahí, hermanos, el libro de Levítico, e incluso algunos que tienen esa versión Reina Valera, tienen arriba del capítulo 19, tienen unas letras en negritas que dicen leyes de santidad y justicia. Y comienza a hablar el texto, hermanos, sobre cómo comportarse en la familia, con el papá, con la mamá, entre hermanos, cómo comportarse en la sociedad, de las cosas que se tendría que guardar el pueblo de Israel para no vivir de alguna manera similar a los pueblos circunvecinos que eran paganos, eran perversos, malvados. Todas estas normas y leyes, hermanos, era precisamente para hacer la diferencia entre el pueblo de Israel y los demás pueblos, porque el pueblo de Israel había sido santificado, había sido tomado por Dios para que fuese su pueblo de entre todas las pueblos de la tierra, hermanos. Así que aquí podemos ver que el pueblo de Israel debía vivir y permanecer en santidad debido a que su Redentor era santo. No porque ellos fueran santos per se, hermanos, en sí mismos, sino porque el Dios de sus padres, el Dios eterno, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, hermanos, era un Dios santo en su carácter, hermanos, por lo cual las leyes de Dios, Dios buscaba en sus leyes que su pueblo viviera en congruencia con su carácter santo, justo y verdadero. De ahí que esas leyes, hermanos, deseaba sacar del pueblo de Israel de tal manera precisamente una conducta que se asemejara al Dios que les rescató otra vez en santidad, justicia y verdad. No de acuerdo a los otros pueblos que no conocían a Dios y que eran paganos, politeístas, eran perversos, inmorales y muchas cosas, hermanos, que al día de hoy también se viven. Así que las leyes que Dios le dio a Moisés para que el pueblo las viviera en el Sinaí, después en la tierra prometida, eran con el propósito de que ellos vivieran en santidad, porque era necesario que esto fuera así, porque ellos iban a ser un espejo, un reflejo de la santidad del Dios que les había rescatado y les había sacado de Egipto, ¿no? Así que vean, ahí mismo en Levítico 19, versículo 36 al 37, dice así el texto, dice: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, yo, Jehová. Y cuando hablaba yo, Jehová, hermanos, Yahweh, hermanos, era todo centrándose en su carácter, en su nombre y su carácter que era santo. Así que, hermanos, no fue el propósito de Dios que Israel tuviera necesariamente una vida privada de pruebas o incluso de sufrimiento. No era el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios era, al rescatarlos, hermanos, al romper el yugo de los egipcios, fuera el pueblo que adorara al único Dios vivo y verdadero y que reflejara su carácter por medio de su conducta en medio de todos los pueblos del mundo que no conocían ni buscaban al único Dios vivo y verdadero. Por supuesto, esto para nosotros como cristianos se nos traduce en que Jesús es el Cristo y es el Dios verdadero, el que nos ha dado a conocer al Padre, en el cual habita el mismo Padre en el Señor Jesucristo, y es el Señor Jesucristo el que también nos ha llamado a vivir en su santidad, puesto que Él es perfecto, Él fue perfecto y se entregó por nosotros. El Señor Jesucristo también requiere de ese pueblo que rescató, hermanos, en que viviésemos en santidad. Así que la libertad que Dios dio a Israel al sacarlos de Egipto, hermanos, tenía como propósito ejercitarlos y capacitarlos en santidad y para eso les había dado sus leyes. El propósito por el cual Cristo Jesús, hermanos, nos ha rescatado era precisamente como el apóstol Pablo escribió, amados hermanos, ahí en el epístola a Tito, de una manera muy enfática. Tito capítulo 2, versículo 11 al 15, dice así el texto, Tito 2, 11 al 15, y se van a dar cuenta que es algo muy paralelo a lo que vemos nosotros ahí en Levítico 19 en el Antiguo Testamento. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, dice en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Así que nosotros
Dice la escritura aquí que vemos en Tito, ¿para qué es que el Señor nos redimió, hermanos? Pues para que nosotros renunciemos a la impiedad de los deseos mundanos y para que vivamos de una manera, hermanos, sobria, justa y piadosa, porque eso es lo que Cristo se quiso hacer, hermanos, a sí mismo, de un pueblo que le alabara, que le glorificara por medio de su sacrificio, hermanos, y para que viviera en santidad, justicia y verdad. Entonces, hermanos, así como en el momento del Sinaí, el pueblo de Israel, Dios los rescató precisamente para que ellos reflejaran, hermanos, parte de la santidad, justicia y verdad de Dios por medio de su conducta, su comportamiento, a diferencia de los pueblos paganos, politeístas, inmorales y todo esto. Así también nosotros fuimos llamados, hermanos, a vivir en santidad, fuimos llamados a vivir en santidad. Y eso, hermanos, no quiere decir que la vida cristiana tenga que ser cómoda o la mejor calidad en cuanto a posesiones, hermanos, y consumismo, porque ese no es el evangelio, sino el que vayamos adquiriendo, hermanos, paulatinamente el carácter de Dios. Así que la adoración en Israel, hermanos, ahí voy a ir a otro pasaje. La adoración en Israel tenía como regla hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo impío. Eso era un punto importante, así que vayan conmigo ahí mismo en Levítico, pero ahora nos atrasamos un poquito y es el capítulo 10. Levítico 10, versículos 8 al 11. Ajá. Dice así, Levítico 10, 8 al 11, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, y para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés, hermanos. Entonces, hermanos, la adoración en Israel tenía como regla establecida hacer diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo impío, hermanos. Otra vez, los pueblos circunvecinos, hermanos, ahí de Israel, ahí en el Sinaí, eran pueblos paganos, ¿verdad? Es decir, estaban desprovistos de la santidad y todo lo que corresponde a la santidad, hermanos. Eran politeístas, adoraban, hermanos, y le servían a muchos dioses, falsos dioses. Vivían una vida inmoral, hermanos, e injusta. Y de esa manera, Dios por eso es que llama a la santidad a su pueblo. Estos pueblos, hermanos, al servir a otros dioses, al llevar una vida inmoral e injusta, se satisfacían a sí mismos, ¿verdad? Vivían con impiedad, no mostraban la santidad o la limpieza que Dios requería de alguien que la adoraba, y de esa forma adoraban a sus dioses, hermanos, muy idólatras, muy centrados en sí mismos y en sus ídolos. Podemos ver nosotros en la Biblia, hermanos, santo es limpio, Dios es un ser absolutamente puro, y no hay ningún rastro de impureza o corrupción en nuestro Dios, hermanos. Y así, hermanos, también debía ser la forma en que se le adorara, puesto que en Dios no hay nada impuro y corrupto. De esa misma manera a Dios se le tenía que adorar, así que, hermanos, era importante que el pueblo de Israel le adorara en espíritu y en verdad, pero también, hermanos, en santidad. Cuando habla de profano, hermanos, se te puede traducir como no sirve para las cosas santas, pero también impíos es falta de temor a Dios, es desprecio a todo lo que tenga que ver con Dios y su santidad, esa es la impiedad, desprecio a todo lo que tenga que ver con Dios y todo lo que le agrada, hermanos. Entonces, por supuesto, los pueblos paganos eran profanos, eran impíos, y de esa manera adoraban a sus dioses, y lo que Dios no quería es que el pueblo de Israel introduciera estas prácticas en la adoración en su tabernáculo en aquel tiempo de Moisés, hermanos, o en el tiempo ya de Salomón, y más adelante, hermanos, en el templo del Señor. No quería que de esa forma se le adorase. También para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Dios requiere de nosotros que le adoremos de tal manera que su nombre sea exaltado y glorificado y le adoremos en santidad. No por nada en Romanos capítulo 12, versículo 1, hermanos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, pero a toda la cristiandad en todo tiempo, dice Romanos 12:1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que esa misma instrucción, hermanos, que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, es la misma instrucción que Dios nos da ahora en Cristo. Claro, la base de nuestra adoración
es el sacrificio de Cristo en su muerte expiatoria en la cruz y su resurrección para nueva vida, vida eterna. Pero por supuesto, hermanos, que nosotros, así como Israel, tenemos que hacer ahora en nuestros días, en este mundo que estamos viviendo, diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impío. No podemos introducir dentro de la adoración del único Dios vivo y verdadero las cosas, la música, las cosas, las actividades, hermanos, o cualquier situación que nos acomode a nosotros, que satisfaga nuestros deseos, satisfaga nuestra carne. No podemos crearnos a un Cristo que no es el de la Biblia. No podemos crear o poner una adoración que no es la que esté de alguna manera filtrada con los principios y conceptos bíblicos, hermanos. No es lo que nosotros queramos venir a hacer en la iglesia, sino es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Y de ahí que es importante evaluar y examinar como iglesia, hermanos, cuando venimos a adorar a Dios, cuando los domingos nos juntamos la cristiandad para exaltar al único y verdadero Dios, no es venir a hacer o crear las cosas de tal manera que nos satisfagan a nosotros, sino que venimos a servir a Dios y a rendirnos al Señor, y tenemos que garantizarnos y orar al Señor que nos dé la sabiduría y poner todos los recursos para que efectivamente cada que adoramos a Dios, sea los domingos o algún día entre semana o en cualquier culto de adoración al único Dios vivo verdadero, debemos garantizarnos, hermanos, que nuestros recursos sean para eso. Nuestros programas, nuestra música sea para eso, para adorar al único Dios vivo y verdadero, y no que cuando pase la gente por allá afuera piensa que están en una juerga, en una pachanga, que en una discoteca. No, hermanos, es que sepan que hay una santidad y que el que estamos adorando es al único Dios vivo y verdadero. Ahí también en nuestras vidas, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Voy a compartir con ustedes otro texto, hermanos, Deuteronomio 17. Vayan conmigo ahí a Deuteronomio capítulo 17, de los versículos 6 al 7. Deuteronomio 17, del 6 al 7 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense, hermanos, ese es un punto importante. Dios tomaba muy en serio el pecado y la impiedad. Hermanos, con la santidad de Dios no se jugaba ni se juega hasta hoy. Dios tomaba muy en serio, hermanos, su santidad. Tomaba muy en serio, hermanos, el pecado y la impiedad. De tal manera, hermanos, que para Dios la santidad era y es hasta el día de hoy un asunto de vida o muerte. Eso es un punto importante que podemos encontrar aquí. La santidad para Dios, hermanos, era en aquel tiempo y es hasta el día de hoy un asunto de vida o muerte. De ahí que volvemos a decir que para Dios, hermanos, es más importante la santidad del creyente, de los creyentes, de los cristianos, hermanos, que su comodidad, hermanos, o que también su calidad de vida, es decir, consumismo, propiedades, estar fuera de, no experimentar pruebas, dolor, sufrimiento. No, eso no es lo que Dios trazó para su iglesia. Aún Dios usa estas cosas para santificarnos, hermanos. Así que, es decir, el sufrimiento, el dolor, las pruebas, aún Dios los usa para santificarnos. Así que, hermanos, Dios toma muy en serio el pecado y la impiedad. En aquellos tiempos, el que pecaba, dice el texto, muere irremisiblemente. El domingo pasado, hermanos, predicando en la iglesia sobre el libro de Hechos, capítulo 25, Pablo decía, ¿verdad? A Festo y a Agripa, si alguna cosa mala he hecho o algo ilegal, hermanos, o algún delito, él decía, no rehúso morir haciendo un guiño a la pena de muerte, sino dice, pero si yo no he hecho ninguno de esto, un juicio justo requiero y apelo al César. Eran las palabras más o menos de Pablo. Y es que Pablo no rehusaba morir si hubiese pena de muerte por algún delito que él hubiese cometido, que no lo había hecho, ¿no? Pero aquí el punto, hermanos, es que desde la antigüedad hasta hoy, hermanos, Dios, para él es importante primero la santidad de nuestra vida que nuestra calidad de vida, hermanos, o nuestra comodidad dentro de este mundo. Vamos a hablar no solamente eso, sino que también, hermanos, en el Nuevo Testamento también es marcado muy importante por el apóstol Pedro. Se van conmigo a la primera epístola de Pedro. Pedro habla a los cristianos a los judíos cristianos que se convirtieron y que estaban dispersos por la persecución. Y Pablo escribió
ahí a la cristiandad, en su primera epístola, capítulo 1, versículos 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y ahí el apóstol Pedro estaba refiriendo otra vez Levítico 19, versículos 1 y 12. Aquí, hermanos, esto es importante. Entonces, el apóstol Pedro, considerando el precio que Dios pagó a causa de nuestros pecados, instó a la iglesia a vivir en santidad. Es decir, sigo leyendo el texto, hermanos, dice el versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducióos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro, considerando que fuimos rescatados por la sangre de Cristo, por esa valiosa y preciosa sangre de Cristo, hermanos, no con oro ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo, debíamos vivir de tal manera, hermanos, que mostráramos la santidad, la justicia y la verdad, por la cual Dios nos rescató, porque Dios mismo era santo, otra vez, haciendo referencia a Levítico 19, versículos 1 al 2. Y hermanos, otra vez, el apóstol Pablo mostrando, fíjense que es interesante, habla oro, platas, cosas, hermanos, pues pueden de alguna manera provocar la codicia y el deseo y otras cosas en el hombre. No, es centrados en el sacrificio de Cristo, es que nosotros, al haber sido rescatados de nuestro pecado, debíamos vivir en santidad, justicia y verdad. Y seguimos viendo esto, hermanos. Nunca en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca en la Biblia fue el propósito de Dios que al Cristo haber ido a la cruz, nosotros disfrutáramos de salud, dinero y amor, y tampoco experimentáramos muerte ni problemas. Este no fue el propósito de Dios, sino que para Dios siempre ha sido importante la santidad de nuestra vida y no la calidad ni la comunidad de nuestra vida. Y para terminar, te sigo mencionando, solo por mencionar, aún el Señor Jesucristo enseñó sobre la disciplina en la iglesia para preservar la santidad en la misma. Mateo 18, desde el versículo 15, dice: si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, tráete testigos 2 o 3. Si les oyere, has ganado a tu hermano. Y si no, llévalo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es un pasaje que habla de la disciplina eclesiástica, hermanos, porque el propio Jesucristo enseñó la importancia de la santidad, era preservar la santidad en su iglesia. Nunca habló, hermanos, ni hizo énfasis de que la iglesia fue rescatada para recibir dinero, amor, sin problemas, sin muerte, sin enfermedad. No era la enseñanza. También, hermanos, podríamos mencionar al apóstol Pablo en su primera epístola, capítulo 6, del 4 al 6, hermanos. El apóstol Pablo, él enseñó, hermanos, que Dios hablaba de castigo, que Cristo hablaba de castigo, y él mismo habla sobre la inmoralidad sexual, hermanos, y otros pecados. Ahí mismo el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 5, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué cosa tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo, juzgando un caso de inmoralidad, hermanos, que era el incesto y otro tipo de pecados, él decía: echen fuera a ese perverso, si no se ha arrepentido, entréguenlo a Satanás. ¿Por qué? Para preservar la santidad, hermanos, en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Ahí en la iglesia de Corinto, hermanos, estaban llenos de dones espirituales majestuosos, hablaban en lenguas, profetizaban, hacían milagros, pero era una iglesia muy carnal, ¿no? Lascivias, fornicaciones, adulterios, homosexuales, idólatras, borrachos, mentirosos, y Pablo habla de la disciplina para preservar la santidad. Todos esos que vivían así era porque querían llevar una vida cómoda, una vida sin altibajos, hermanos, pero otra vez, para Dios siempre fue importante la santidad de la vida de los creyentes, más importante que su comodidad, hermanos, y que su calidad de vida en esta tierra. Y así, hermanos, ya mencionamos al apóstol Pedro, pero al final, hermanos, podemos ver bíblicamente
que para los cristianos no fuimos llamados a estar exentos de los problemas, no fuimos llamados a estar exentos de la enfermedad y de la muerte, no fuimos llamados a tener excesivamente salud, dinero y amor, sino que fuimos, y cuando hablo de amor, hablo de las pasiones carnales, sino que fuimos llamados todos a vivir en santidad porque fuimos comprados por sangre. Y considerando la santidad y el carácter de nuestro Dios, para Dios es más importante es más importante la santidad de nuestra vida delante de Él que la calidad o la comodidad de nuestra vida en esta tierra. Pues espero, hermanos, que eso nos lleve a la reflexión y espero que también sea de edificación. Compártelo, dale like y que otros puedan comprender este punto. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por mostrarnos con tu palabra, Señor, que hay muchas más cosas más grandes en la eternidad, en el reino eterno, en ese estado de gloria que nosotros vamos a experimentar, dada la fe que nos has dado en Cristo, y no centrarnos en aquellas cosas que el mundo y Satanás en nuestro propio pecado nos exponen, Señor, satisfaciendo nuestra carne, buscando nuestra comodidad, la calidad, pero la calidad que el mundo ofrece en esta vida con posesiones y codicias, Señor, sino que debemos buscar la santidad, sin la cual, dice Hebreos, nadie podría verte a ti, nadie podría ver a Dios. Pues gracias por este tiempo, Señor, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Para los de Peniel nos vemos el fin de semana a las 11 del domingo. Bendiciones.